Así que vamos a conectarnos como Dios nos ve. Amén. Y lo primero que quiero que vean, o sea, nos vamos allá a la palabra, en Proverbios 19, 21. Con un amén iniciamos. Amén. Proverbios 19, 21. Espérense, déjenme ver si me equivoqué. Amén. La palabra de Dios está bendecida. Dice su palabra: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Amén. Muchos consejos permanecen, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Amén. Poderoso, ¿verdad? Lo primero que quiero que sepan es que cuando tú te ves como Dios te ve, tú tienes que tener una vida con propósito. Vive con propósito en la vida. Todo paso que tú des, dalo con propósito en Dios. Amén. Vivir con propósito en la vida es la única manera de vivir realmente. Todo lo demás es existir. Existir y vivir no es lo mismo. Todos existimos. Todos ocupamos un lugar en el espacio. Amén. Así como los animales, como los objetos, todos ocupamos un lugar y somos tangibles, lo podemos palpar. Así es, así se radica, o sea, lo que existe. Ahora, la diferencia entre vivir y existir es que cuando tú vives, tú disfrutas tu existencia. Amén. Vivir es disfrutar tu existencia. Vivir con propósito. Amén. Lo veo serio a ustedes. Mira, en la vida nosotros vamos a tener muchos roles y papeles distintos en diferentes etapas, pero el propósito nunca cambiará. Por eso cuando le digo vivan con propósito, es que no estén dando palos a ciegas ni improvisando en la vida. Todo lo que Dios marca lo marca con un propósito, y Dios te ha señalado a ti y a mí con un propósito, y tenemos un llamado y tenemos una asignación. Amén. Y tenemos que cumplir con ella. Amén. Ahora, viviendo esos propósitos, viviendo con propósito, nosotros entonces nos trazamos metas y sueños. ¿Alguien aquí tiene una meta, un sueño? Ahora mismo. ¿Alguien aquí tiene una meta, un sueño que se haya propuesto? Tenemos 5. Levante su mano. Amén. Procura cumplir esa meta o cumplir ese sueño.
Pero no pierda de vista que las metas y los sueños son temporales. El propósito de Dios es eterno. Que tu meta no te lleve a descuidar el propósito. Y te digo con esto lo siguiente: nosotros nos trazamos muchos sueños y muchas metas. Terminar la universidad, tener mi propia casa, poner negocio, hacer esto, hacer una maestría, lo otro. Todo eso son metas. Pero el grave error que cometemos es que esas metas nos desvían del propósito. Todas esas cosas son buenas, pero sin descuidar lo otro. Lo que te va a dar garantía de que esas metas y esos sueños que tú tienes en tu mente, en tu corazón, sean verdaderamente exitosos, va a ser cuando tú de la mano vas caminando también con el propósito de Dios. Recuérdenlo, grábenlo aquí y entrenlo aquí. Las metas son temporales, el propósito de Dios no cambia y es eterno. Y que tus metas no te desenfoquen del propósito de Dios. Amén. A veces vemos mucha gente exitosa en las metas y los sueños que se han trazado, pero fracasados en el propósito de Dios. El hecho de que tú veas una persona que ha logrado ciertos niveles y cierto estatus social, económico, no implica que sea una persona prosperada en Dios. Hay gente que son bendecidas, no prosperadas. Entre bendición y prosperidad son dos cosas diferentes. Y creo que le he explicado aquí en alguna ocasión. Hay personas, la bendición puede alcanzar aquellas cosas materiales y otras más, pero la prosperidad lo abarca todo. Cuando tú eres próspero, tú tienes salud, tú tienes una familia estable, tú tienes tus emociones estables, tú también tienes abundancia económica. Eso es prosperidad. Las metas te pueden llevar a tu ser bendecido, pero el propósito es el único que te garantizará que tú seas prosperado. Amén. Amén. Entonces, viva la vida con propósito. Pablo decía que todo, él siempre daba paso con propósito. Amén. Los propósitos de Dios, y con esto les cierro ese punto. Y les cito este texto, Salmo 33:11. Dice: pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Los propósitos de Dios nunca serán frustrados. Amén. Le digo esto porque en la vida nosotros vamos a tener muchas veces obstáculos y retos y desafíos y pruebas que tratarán de abortar el propósito que Dios ha marcado en tu vida. Pero tienes que tener mucho cuidado, porque esas piedras en el camino, esos ataques y esas pruebas, simple y llanamente, si actúas con sabiduría, te van a servir para tú construir el propósito que Dios tiene en tu vida. Amén. Porque ellos no lo van a frustrar, ellos te van a fortalecer. Esas pruebas y esas piedras en el camino te van a fortalecer.
Ahora va a depender de ti, de qué tú vas a hacer con esa piedra que te tiene en el camino. Si te detendrá o si construirá el camino o la escalera hacia donde Dios te va a llevar. Amén. Va a depender de ti. ¿Qué tú haces con la piedra? Te van a tirar muchas. Reténla, no la devuelva. Construye con ella la escalera que te va a llevar hacia el destino profético que Dios tiene. Amén. Denle un aplauso a Cristo. Segundo punto. Y antes de decir esto, quiero que sepan que nosotros no podemos estancar. Todo lo que se estanca muere. Y esos, como le decía, esos ataques, esas pruebas que tú vas a recibir en el camino hacia el propósito de Dios, van a buscar eso, que tú te estanques, que te detengas. Yo tomo esa agua, la tapo esa botellita, y la cierro, yo la echo aquí en un envase, en un vaso. Y esa agua durante unos días nosotros la vamos a beber. Pero con el pasar de los días, esa agua estancada se va a ir dañando, se va poniendo media negra, después coge mal olor y después muere. Si alguien se la toma, ustedes saben qué va a pasar, le va a hacer daño y hasta puede morir. Porque todo lo que se estanca muere. Nosotros no estamos llamados a ser estáticos, sino a accionar, a caminar en la visión que Dios tiene con nosotros. Amén. Nosotros tenemos que aprender que la vida no es solamente vivir para envejecer. La vida es mucho más que eso. La vida es tú ir alcanzando cosas y metas en Dios mientras vas envejeciendo. No es vivir por vivir. No es decir, yo llegué a los 30, 40, tengo 50 años en el Evangelio. ¿Y qué hiciste con esos años? ¿Dónde están tus frutos? Amén. Amén. Así que grábeselo en su mente y en su corazón. La vida no es solamente vivir por vivir. La vida no es solamente vivir para envejecerse, sino alcanzar las cosas y los planes que Dios tiene para tu vida mientras tú vas envejeciendo. Amén. Me veo muy calladito ustedes. Por eso le decía, no es solamente que tú lo digas con orgullo. No sé si a usted le ha pasado que ustedes oyen gente que dice en las iglesias a veces: no, yo tengo 30 años en el Evangelio, me van a decir a mí, yo que tengo 20 años en esto. Que tú tengas 20 años, 10, 50, no implica de que quizás tú hayas dado más frutos que aquel que tiene un año. Cuando viene a ver, ese que tiene un año tiene más fruto que aquel que tiene 20. Amén. Entonces, el punto número 2, y ya con esto voy terminando. Cuando tú vives con propósito, una de las cualidades principales que tú debes tener es identidad. Tienes que tener identidad. Tú tienes que saber quién tú eres en Dios. Si no hay identidad, no hay propósito.
Amén. Si no hay identidad, no hay propósito. Tú tienes que saber quién eres, Dios. Amén. Cuando tú tienes el propósito y tienes la identidad, entonces tú tienes una herramienta poderosa para alcanzar lo que Dios tiene para ti. Hay mucha gente en la calle y que conocemos que siempre andan buscando encontrar un mundo bonito y encontrarlo como todo hecho. Los que viven con propósito y tienen identidad no buscan encontrarlo bonito, ellos lo construyen. Ellos construyen ese mundo que ellos quieren ver, que ellos sueñan ver. Sé de ese grupo, no del otro que busca ver un mundo bonito. Sé de aquellos que lo construyen porque tienen propósito, porque viven con propósito y tienen identidad en Dios. Amén. Amén. No, están aquí. Descubrir tu identidad en Dios, no en tu entorno. O sea, descubrir la identidad en Dios y no en tu entorno, porque es lo que le decía. Hay mucha gente que va a tener una percepción de ti. Es más, yo le garantizo a ustedes, sin temor a equivocarme, que de los que estamos aquí, ustedes tienen cierta percepción de mí. Y quizás tienen alguna definición de mí, de lo que ven. Pero eso no me puede definir a mí lo que tú pienses de mí. Lo que a mí me va a definir es lo que Dios piensa de mí y lo que Dios dice de mí. Dios no te va a medir por las cosas que tú haces, sino por quien tú eres. Amén. Así que en la vida no te marque lo que los otros dicen de ti. Porque miren el ejemplo que yo le presenté de ese joven adorador. Eso decía ese señor de él, pero Dios decía otra cosa. Amén. De manera que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. Tu identidad no la define tu entorno. Tu identidad no la define la palabra que aquel tenga en contra tuya. Tu identidad la define Dios. Y tú debes de estar consciente y tranquilo cuando es Dios que te señala y te marca para un propósito. Amén. Porque el enemigo es experto y va a buscar gente que traten de desviar ese propósito. Y si tú no tienes identidad, te va a desviar. Pero cuando tú sabes quién tú eres en Dios, no importa lo que salga, no importa de qué, la prueba que puedas enfrentar, no importa la palabra que pueda salir y que te pueda marcar, eres tú que vas a definir eso. Amén. ¿Y saben por qué? Porque tienes identidad y porque vives con propósito. Amén. Amén. Una cosa importante en eso, de la identidad, es que nosotros, lamentablemente, no le vamos a caer bien a todo el mundo. Cuando ustedes inician el propósito y esto que nosotros hemos iniciado, con esto nosotros vamos a despertar ciertas cosas en el mundo espiritual que no son agradables, pero nosotros debemos de mantenernos firmes. Amén. Tú no puedes evitar que te critiquen. Nos criticarán y nos dirán, bueno, ¿y por qué ellos están haciendo esto? ¿Por qué están haciendo aquello? Tú no puedes evitar eso. Te van a criticar. Pero el hecho de que te critiquen no significa de que ellos tengan la razón. La razón la tiene aquel que te marcó con un propósito y que te dio identidad. Amén. Ya saqué el tren de aterrizaje. Ya voy aterrizando.
Y para ver si ustedes se ríen. Amén. Amén. El punto 3, y aquí terminé, es quién es el centro de tu vida. Va a definir mucho de quién tú eres. Amén. Amén. Miren, yo recibí una palabra que me impactó hace mucho, un texto bíblico. Y yo siempre me preguntaba, yo no sé si ustedes se han preguntado eso, y es una respuesta buena para el foro de preguntas y respuestas. ¿Por qué Dios llamó a David, un hombre conforme a su corazón, cuando David tenía tantas cosas, tantos errores y había fallado tanto? ¿Y cómo Dios llama a David, un hombre conforme a mi corazón, con tantos errores? ¿Verdad que como contador? ¿Sabe dónde está la respuesta? La respuesta de eso está en Hechos 13. Hechos 13, 33. Parece, déjame ver. Sí. Hechos 13, 33. 36. Si usted no lo conocía, ahí está la respuesta de por qué Dios llamó a David un hombre conforme a su corazón, a pesar de tantos errores que cometió. Dios lo conoce todo. Ahora, lo que Dios espera de nosotros es que nosotros nos mantengamos en el propósito y cumpliéndolo. ¿Acaso ustedes no creen que Jesús sabía que Pedro lo iba a negar? Él se lo avisó, se lo anunció antes. ¿Saben por qué Jesús le dijo eso a Pedro? Para que Pedro, cuando lo negara, no se frustrara. Amén. Sino que permaneciera en el propósito, porque ya Jesús sabía que lo iba a negar. Señor, pero ¿cómo va a ser? Yo te amo, yo iré al fin del mundo contigo. Pedro, me negarán 3 veces antes de que te activara. Te digo algo, los errores que tú has cometido ya estaban en los planes de Dios. Que eso no te estanque y no te detenga en el propósito que Dios nos marcaba. Porque ya Dios sabía que tú ibas a fallar. Ahora, lo que Dios espera de ti es que tú te levantes y continúes con el propósito y el llamado para el cual te llamó. Amén. El mismo que caminó sobre las aguas, que se atrevió, fue el mismo que lo negó. Pero a Dios no le sorprende eso, porque eso estaba en el presupuesto. Eso es como, bueno, yo lo hablo por mí, y lo que han hecho el presupuesto, y sabe, o Enrique y eso. Nosotros elaboramos un presupuesto, pero se puede dar que yo contemple, vamos a suponer, vamos a hacer este local. Y en este local se me va 2 millones de pesos. Pero dentro de esos 2 millones hay una partida que se llama imprevisto. ¿Saben para qué es eso? Por si a mí va y bueno, haciendo esa columna o lo que fuera, bueno, se derribó bueno, tenemos algo muy imprevisto aquí, se presentó, bueno, vaciamos la losa, pero cuando la vaciamos ese día se armó un torrencial de agua y se fue a un lado, bueno, hay una partida aquí que para eso imprevisto. Amén. Amén. Imprevisto es para eso que se va presentando en el camino. Eso mismo pasa en nuestras vidas, en Dios, nuestros planes. Ya Dios tiene sus imprevistos de nosotros. Y Él sabe que yo iba a fallar frente a esa situación. Él conoce mi debilidad. Él conoce que tú ibas a mentir.
pero eso no puede estancar tu propósito. Y por eso le digo, David fue conforme al corazón de Dios porque cumplió el propósito para el cual fue creado. Por eso fue llamado conforme al corazón de Dios. Amén. David dedicó su vida a cumplir los propósitos que Dios puso en él. Amén. Así que pónganse de pie y vamos a cerrar con esto. Vamos a ir cerrando. Tener en cuenta, tener siempre presente y estar previsto, como le decía, que te van a criticar en medio del propósito. No importa qué tanto te critiquen. Cierra tus ojos ahí donde están. No importa qué tanto te critiquen, por quién eres, porque tú tienes que saber que eres un hijo, una hija de Dios. Y eso va a tener mucho más peso que lo que los demás digan de ti. En la vida vamos a enfrentar muchas situaciones que quizás nos harán desmayar, pero lo que te hará diferente es que te levantes y que tú continúes hacia la meta. Amén. Que tú sepas que lo que tú, el error que cometiste, no ha destruido el propósito que Dios tiene. Todos fallamos, nos equivocamos, pero eso no puede definir el sueño y el llamado el cual tenemos. Así que ahí puesto de pie vamos a escuchar y vamos a pedirle a Dios en esta tarde ya. Vamos a entregarle nuestro corazón, nuestros errores y nuestras debilidades. Y vamos a pedirle ahí con manos levantadas que Él nos bautice en su presencia. Sé que clamas por mí y esperando estoy por tu poder. Viento de Dios, sopla en mí.
Santo está en este lugar. Bautízame con tu fuego. Él está restaurando tu corazón nuevamente. Bautízame con tu fuego. Está quemando con su fuego todo aquello que no es de su agrado. Santo, Santo Espíritu. Esto es entre tú y Dios. Me despojo de ti, satúrame de ti, y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. Clama ahí al Espíritu Santo porque Él está en este lugar. Me despojo Despójate de todo aquello que te impide sentir la presencia de Él. satúrame de ti, Pide que Él te llene. y mis días Muchas son las aflicciones de Él, pero de todas ellas Dios te levantará. Espíritu Santo. Me despojo de ti, satúrame de ti, y mis días viviré por ti, Espíritu Que Santo. tus días que vivas sean para agradar a Dios y cumplir el propósito por el cual fuiste creado. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego, Santo, Santo, Santo Espíritu. bautízame con tu fuego. El Espíritu Santo se pasea por esta casa. Siente cómo toca tu corazón, cómo te abraza. Siente el abrazo del Espíritu Santo de Dios. Tú no estás sola, tú no estás solo. Bautízame con tu fuego. Díselo a ella, Dios. Bautízame Papito bello, bautízame. Con tu fuego, Dile santo. Santo, Santo, Santo Espíritu. bautízame. Con tu fuego, Díselo ahí. bautízame con tu fuego, Hoy Él sana tus heridas. Santo, Él perdona tus pecados. Santo Y perdona tus errores. Espíritu. Porque lo único que quiere es que tú cumplas el propósito para el cual fuiste creado.